Mateo 23, del 1 en adelante. Dice ahí la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros. Así que vamos a hablar de lo que es la religión.
quiero que lo vea hoy con un enfoque no solamente de descubrir una falsa religión, porque realmente, pues, tal vez ya hoy podemos discernir entre cuáles y cuáles son falsas religiones, y eso es muy bueno, es muy importante que Dios nos dé el discernimiento, la capacidad de ver lo que es de Dios, lo que es bíblico, lo que es puro, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, y que descubramos lo que es falso para conocer la verdad y estemos caminando en la verdad. Pero también el punto de la enseñanza hoy es que quede en sus mentes y en sus corazones lo que es la gravedad de la religiosidad. La gravedad, es una gravedad muy, muy fuerte. Muy grande es la gravedad de las falsas religiones. El punto es que a veces no lo hemos observado a tal grado, o no lo hemos distinguido probablemente a tal grado, por lo tanto no le damos en realidad esa categoría que tiene. Pero si yo le hiciera un ejemplo ahorita sencillo, para ilustrarle, por ejemplo, si usted está en el hospital, está enfermo, y el doctor, en vez de recetarle una medicina buena, le receta una medicina que está caducada, o simplemente le da una medicina que no le beneficia a usted para aliviarlo, para sanarlo, para restaurarlo, y todo lo contrario, esa medicina que usted le da le va a empeorar. Imagínese en qué manos está usted en ese momento si un doctor no le receta lo que es correcto o adecuado. ¿Cuánta gente ha sufrido, no? Por ciertos descuidos de los doctores, o simplemente fueron personas aprendices, ya sea en una cirugía que ha sucedido caso, ¿no? Dice, en vez de cortarle la pierna derecha, que era la que estaba enferma, le cortaron la izquierda. ¿Has oído eso? En vez de quitarle el pulmón derecho, le cortaron el izquierdo. Y dice, bueno, pero ¿qué sucedió? Y te imaginas a tal fallo, que son a veces de vida o muerte, el riesgo de la salud de aquella persona. Bueno, a tal grado es la religión. La religión, ¿por qué es muerte? ¿Por qué es tan alto el grado de peligro? Simplemente porque no hay muchas doctrinas para salvación. ¿Cierto? Aunque todos a veces pensamos y hasta opinamos de buen corazón, no, mira, está bien, estás en una iglesia y yo creo que no estás mal, las que estás, por alguna razón Dios te permitió estar ahí, tal vez es un proceso, Dios te va a sacar de ahí, tal vez más adelante. Luego nosotros tenemos un otro dicho ya muy común, cuando no tenemos más discernimiento, decimos, no, pero al final de todo, pues todos los caminos dirigen a Dios. Todas las iglesias hablan de Dios, ¿sí o no? Y hasta usan la Biblia. Lo malo es que hoy hasta pastores son homosexuales y usan la Biblia. Las mujeres que son lesbianas o pastoras también usan la Biblia. Los sacerdotes católicos, la iglesia católica usa la Biblia. Hasta los brujos hoy en día usan la Biblia. Pero, ¿y eso es una realidad entonces, que todos los caminos llevan a Dios? No, hermanos, es falso. El problema es que a veces o nos falta discernimiento de la verdad, nos falta discernimiento también de lo que no es la verdad, y por lo tanto no tenemos un justo juicio o un justo balance para calificar las cosas que son buenas o las cosas que no son buenas. ¿Sí? Es como el que no sabe leer. El que no sabe leer le puede decir, mira, aquí está la receta, y tú dices, pero ¿cómo? Si no entiendo lo que dice. Entonces, ¿qué sucede? En realidad, la religión es un peligro de muerte. Y hoy en día, ¿cuántas religiones no existen en el mundo? ¿Cierto? El otro día, estudiando en el libro de Marco, aprendimos que las denominaciones
que rigen en el mundo cada religión, esas instituciones, cualquiera que se llame, que pentecostal de fuego, que la iglesia católica, que mormones y cualquier religión o denominación, simplemente fueron creadas por los hombres para ejercer poder, para ejercer autoridad sobre los hombres y para aprovecharse, para tener control de la gente y sacarles el dinero también. Aprendimos que cuando Jesús llegó a su tierra y empezó en el día de reposo a predicar la palabra del Señor, la gente malvada le juzgaba diciendo: ¿de dónde tiene estas cosas y de dónde sacó esa sabiduría? Tratando de decir quién fue su maestro, en qué denominación se capacitó, quién fue su rabí. ¿Fue Gamaliel? ¿O fue la otra, la iglesia, la denominación de Gilel o las escuelas en aquel tiempo, que eran como dos denominaciones? ¿Sí? Las más poderosas, las más nombradas, la de Shammai y la de Gilel. Pero Jesús no viene de ninguna de ellos. Y por lo tanto aprendimos que hoy en día la gente se deja llevar porque pertenece a cierto ministerio que tiene reconocimiento mundial. De hecho, los pastores que tienen ese reconocimiento mundial se promocionan a sí mismos, se llaman padres espirituales. Ellos se proclaman apóstoles o profetas y luego instan a los pastores que no pertenecen a su ministerio que se afilien con ellos, porque ellos les van a dar una cobertura espiritual, ellos les van a dar reconocimiento también para que él sea un pastor reconocido, porque si perteneces a cierta denominación, ya no eres un cualquiera, ya no eres un don nadie, así como miraban a Jesús en aquel día. ¿Sí? Bueno, eso existe hoy en día, las denominaciones que han crecido, que se han engrandecido y ahora se promocionan que ellos son los padres espirituales para dar cobertura a otros pastores, mientras se siguen enriqueciendo y enriqueciendo más. ¿Sí? Muy bien. Que vemos ahí que la religión, lo que va a hacer, hermanos, es algo perverso que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene la religión? Tiene una práctica pecaminosa. Es enemiga de la palabra de Dios. Es la que seduce a los hombres a pecar contra Dios, según lo que dice Apocalipsis. ¿Sí? Todo esto lo hace la religión. Ya sé que naciste desde niño en cierta religión, tus padres te instruyeron ahí, tú dijiste después, bueno, pertenezco a tal religión porque mis padres me educaron. Pero es un peligro de muerte. ¿Por qué? Porque la práctica que se lleva en las religiones falsas son prácticas pecaminosas, son prácticas que están en contra de la voluntad de Dios. Tienen hasta la Biblia tal vez, pero no se practica, sino que aparte de la Biblia tienen sus costumbres, tienen sus tradiciones, tienen sus formas internas que evaden la palabra de Dios, poniendo como regla primera sus tradiciones o prácticas. Y nombre cualquiera ahorita que usted quiera mencionar. ¿Quiere mencionar la de los testigos de Jehová? Tienen aparte su libro, aparte de la Biblia. ¿Quieren mencionar a los mormones? Tienen su libro aparte de la Biblia. ¿Quieren mencionar a la Iglesia Católica? Tienen su credo aparte de la Biblia. Y muchas costumbres que están encima, tienen más poder que la palabra de Dios en la práctica, pues. ¿Se entiende? Lo que ellos practican es antibíblico y están en contra de la palabra del Señor. Así es que es un poder religioso mundial creado especialmente para aborrecer a Dios. Fíjese la manera en que yo estoy viendo cómo fueron creadas las religiones. Fueron especialmente para aborrecer a Dios. Yo creo que esto, lógico, viene de parte de Satanás. No fue solamente una mente de un humano que dijo, bueno, voy a hacer dinero, que muchas religiones se han formado para eso, se han forjado para crear dinero. Se dice que la iglesia esta de cienciología, algo así surgió,
este hombre se le vino la idea cómo quería hacer dinero y así creó la religión. Luego muchos ricos se adhirieron a esa religión, tanto por lo que predica como también como para evitar taxes. Bueno, esa es la idea, pero el punto que es una secta también. Pero ¿para qué nacen las religiones? Las religiones han surgido para rechazar la palabra de Dios. Imagínense que no existiera más que una sola fe, que dijera todo mundo solamente va a practicar lo que dice la Biblia y nadie en toda la tierra le añada más, ni una letra, ni le quite ni una letra. No habría tantas religiones que hoy ejercen el mundo, que dominan el mundo, gobiernan las masas, hombres poderosos que se han adueñado de estos gobiernos. ¿Cómo? Por medio de las religiones. Creo yo que las religiones es el poder más grande que existe terrenalmente, más que aún la política, que es la que gobierna y tiene el control de la humanidad. ¿Por qué? Porque la religión te hace un fanático, te hace ciegamente participar de aquello que se te ilustra, que se te enseña, y tú estás como un borreguito ahí sin conocer y sin entender lo que estás haciendo es realmente bueno o no lo es. Digo, por lo menos los políticos le creemos poco, ¿no? Pero en cuanto a un líder espiritual, ¿cuántos no hemos sido ciegos en algún tiempo a creerle al pie de la letra lo que nos ha dicho, aunque no esté en la Biblia o aunque retuerza la Biblia? ¿Cierto? No hemos sido capaces de refutar y decir, no, eso no está bien. Máximo cuando nosotros estamos nuevos, recién comenzando, somos presa fácil. Y así miras multitudes hoy en día. Así miras multitudes de religiones que amasan dinero, que amasan el control sobre las masas en el mundo. Y ellos son quienes reinan y quienes gobiernan las sociedades. Por ejemplo, la iglesia La Luz del Mundo, este hombre que lo detuvieron por el delito que estaba cometiendo, y todo eso, y la gente todavía lo añora y llora por él. Estando en la cárcel, están esperando que salga para seguirlo adorando, para seguirle esclavizados hacia él. ¿Y Dios dónde está? Me pregunto yo. ¿Dónde está Cristo para que reine sus vidas? Pero eso no solamente en ciertas religiones, hermano. Yo podría decir que casi en todas las religiones del mundo, en excepto una solamente, que es donde Cristo en verdad reina, que es la verdadera iglesia. De ahí todas las demás religiones tienen, hermanos, sus propias dogmas, el legalismo, las costumbres y tradiciones de hombres que enseñan como mandamientos de Dios, lógicamente. Nunca van a decir, no, es que esto es de parte de los hombres. No, lo ponen como un reglamento dentro de lo bíblico, ¿sí? Como por ejemplo el legalismo de las iglesias pentecostales, desde ponte una corbata, vístete con los vestidos largos, no te cortes el cabello, no te pintes, no te pongas aretes, no te pongas pantalones, o si no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo, y etcétera. Esa es una de las cosas del legalismo que se han impuesto como si fuera doctrina bíblica. El punto es que cuando de verdad entendemos las Escrituras, dicen, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con lo bíblico? Porque bíblicamente ellos están imponiendo que si no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. ¿Y cuánta gente no habla en lenguas? ¿Ustedes no son salvos? ¿Ya se bautizaron? ¿Ya están asistiendo? Incluso son a veces hasta más fieles que los que han hablado en lenguas. Son personas que a veces tienen mejor corazón, más limpio que los que ya hablaron en lenguas. Sin embargo, para el líder, para el pastor, si tú no hablas en lengua, simplemente no tienes el Espíritu Santo. Y de ahí que luego no te ponen casi ni a barrer. ¿Por qué? Porque no estás capacitado para participar, mucho menos para dirigir un servicio, para poder predicar. No te dan autorización. ¿Por qué? Porque te dicen, tú no tienes el Espíritu Santo. Y han puesto como un régimen así al pie de la letra, como si eso fuera en verdad algo que fuera bíblico. Bueno, pero así muchas iglesias, así gobiernan. ¿Por qué? Porque están en contra de la voluntad de Dios y son enemigas de la palabra de Dios. Muy bien.
Las religiones sin duda son el proyecto más activo y efectivo para no ver la luz del Evangelio. ¿Sí? Las religiones existen más, no solamente por hacer dinero. Otra vuelta, esto viene de una mente diabólica, una mente satánica. El diablo se ha levantado contra Dios. El diablo quisiera desaparecer la doctrina de Cristo. Pero ¿cómo lo logra? Haciendo muchas religiones. Ahí está el que dijo José Smith. Dijo, yo hablé con Cristo y me dijo que hiciera otra Biblia. Pero hablé con él. Y la gente le cree porque mencionó a Cristo y hizo otro libro. ¿Sí? El diablo es astuto para engañar. No cree que viene de una manera como descubriéndose. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que las religiones en realidad son un proyecto muy activo y muy efectivo para que la gente no conozca el verdadero evangelio. Para que la luz del evangelio no le resplandezca a mucha gente. Lamentablemente hoy en día, cuánta tiniebla no hay en esas religiones, cuánta oscuridad, cuánta práctica que es en contra de la palabra del Señor. ¿Y quién lo está haciendo? La religión. Las religiones tienen la Biblia, sí tienen la Biblia, pero ¿qué predican? ¿Qué enseñan? Enseñan algo retorcido. Más aparte, retorcido quiere decir cuando leen un texto bíblico. Si usted oye un católico y dice la Escritura claramente que no te debes de inclinar ante las imágenes, y ellos dicen, no, pero es que en Colosenses 3:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Y cómo vamos a quitar la imagen de Dios que es Cristo? No podemos. Usted oye al Luis Toro, dice que, bueno, cada cosa que tuerce la Escritura, ¿para qué le digo? No perder tiempo. Usted puede verlo, cómo agarra un texto y hace que diga algo que es una cosa increíble, pero mal, retorciendo las Escrituras. Pero eso no solamente ahí. En muchas religiones hacen lo mismo, retorciendo lo que el texto no quiere decir. Más aparte de sus doctrinas y mandamientos y tradiciones de hombres. Muy bien. Así es que vimos ahí que miren lo que dice en el verso 13, para que vea usted que cierran la puerta en las religiones. El verso 13. ¿Qué les dijo Jesús? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de ¿quién? De los hombres. ¿Cómo lo cierran? Pues no enseñándole la Escritura verdaderamente, ni en la enseñanza ni en la práctica. ¿Sí? Ni en la enseñanza ni en la práctica. ¿Por qué? Porque ellos retorcían las Escrituras también. ¿Se recuerdan cuando Jesús les dijo, ¿y por qué decís ustedes a los hijos que le digan a los padres, no puedo ayudarte, Padre mío? ¿Por qué esto que yo te iba a dar es una ofrenda para Dios o para el altar? ¿Por qué? Si escrito está que los hijos honren a su padre y a su madre, y el que no lo haga, que muera irremisiblemente. Pero ustedes han cambiado, dijo la Escritura, por tradiciones de hombres. Eso hacían, eso han hecho siempre. Siempre ha habido eso de transgiversar las Escrituras. Eso no es nuevo. Esto no es algo que nos tengamos que asombrar si, oye, de verdad la gente hoy en día retuerce la Escritura. No, hoy es el tiempo donde más se retuerce la Escritura. Pero todo el tiempo los sacerdotes de la antigüedad, el Señor estaba contra ellos porque decían, vosotros decís, nosotros somos sabios y la ley del Señor está con vosotros. Cuando la pluma, dice el escriba, la ha convertido en mentira. ¿Sí? No están enseñando la Escritura como debe de enseñarse. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús a los escribas? Dice que ustedes le están cerrando el reino de los cielos a los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. La religión no deja entrar a la vida eterna a alguien, porque es una práctica de hombre, una práctica pecaminosa. ¿Por qué es pecaminosa? Porque están practicando algo en contra de lo que es bíblico. Y si está practicando algo antibíblico, simplemente es pecado. No es de Dios. Muy bien. Así que vemos ahí que sí, las religiones en realidad
cierran el camino hacia la vida eterna y no dejan ver la luz del Evangelio. Así es que las prácticas falsas de las religiones, como dije hace un momento, que no solo el legalismo o prácticas ingenuas o desordenadas, ¿no?, que se hacen en las iglesias cada día hoy, ¿qué se practica? Que la unción del agua, la gente trae un chorro de agua, una manguera, trae cualquier cosa, que la verdad se miran como ingenuas, ¿no? La risa santa, ahí se ruedan, están rodando, y cualquier cosa que han inventado, y todo un desorden dentro de la iglesia, parece ingenuo, pero no es ingenuo. Al final de todo eso es pecaminoso. Yo sé que la gente lo haga por ignorancia o no, pero al final eso no es de Dios, sino más bien un camino certero hacia la muerte y hacia la condenación. Esa es la religiosidad. Que dijo Jesús que cuando ellos, los judíos, trataban de convertir a alguien al judaísmo con todas las leyes de ellos, con todas las reglas, todas las letras, haz esto, todos ellos le tenían como una lista de reglas para cumplir al que quisiera ser judío de un gentil, ¿sí? Y Jesús le dijo que al final, cuando alguien hace eso religiosamente, lo hace doblemente hijo del infierno. Fíjese lo que dice en el verso 15. Verso 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. ¿Qué tanto se recorre, no? Reglas y más reglas, cargas y más cargas. ¿Para qué? Para ser un creyente judío ahora, ¿sí? ¿Y qué le dice? Para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué cree que lo hacía más hijo del infierno? Doblemente. Por la práctica que es antibíblica. Si antes estaba ciego, lo traes a la religiosidad. No que haz esto en la religión, no que haz esto, no que haz lo otro y haz lo otro. Digo yo, si estábamos ignorantes un tiempo, por la ignorancia, ¿no?, la falta de conocimiento de Dios, pero al entrar a una secta, al entrar en una vida que es una religión ahora que está en contra de la voluntad de Dios, ¿cómo nos ponemos ahora? Yo sé que pues igual estamos perdidos como estábamos antes, pero Jesús lo da a entender, fíjese de qué manera, que la religión es tan perversa y tan mala que cuando alguien entra en una doctrina, una iglesia satánica o una secta, lo que vuelve a ser es un hombre más perverso en contra de Dios. Dios nos está diciendo, si un momento lo hiciste por ignorancia, sabemos que Dios lo pasa cuando es por ignorancia. Pero ahora que nosotros estamos dentro de esa secta, ya sea por ignorancia o ya sea por conocimiento, en realidad lo que somos es que estamos haciendo doblemente más perversos. ¿Por qué? Porque estamos practicando cosas que están en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios. Es terrible. Ese es el grado de peligro y de consecuencia lo que es la religiosidad. Es de muerte. Por eso no es tan fácil decir, oh, todos vamos hacia Dios. Todas las religiones van hacia Dios. Eso es falso. Ojalá fuese así. Pero para eso deberían de dejar de existir las religiones. Y todos nomás apegarse solamente a la Escritura y solamente Escritura. Lamentablemente eso no se vive hoy en día, ¿no? Al contrario, te critican o te desprecian porque no perteneces a sus denominaciones. Dicen, ¿qué denominación eres tú? No, pues de ninguna. No, pues tú no eres cristiano, porque tienes que estar bajo una denominación y si no, no eres de la iglesia de Cristo, te dicen. Muy bien. Ahora, también, ¿por qué es mala la religiosidad o las religiones falsas? Porque está llena de falsedad, llena de maldad, llena de egocentrismo, de vanagloria, de falsa humildad, de una práctica llena de ambiciones personales, ¿sí?, de mucho egoísmo, llena de adulación, o sea que a los hombres les gusta que los exalten, ¿cierto? El mero líder es el mero jefe. Y se deja idolatrar y se deja que más bien él le gusta o lo promueve, que se le exalte.
Desde el Papa, ¿no? El Papa es el supremo aquí en la tierra, digamos así. Pero también los pastores. ¿Cuántos pastores celebran el Día del Pastor? Piden su mejor regalo, piden un carro del año, etcétera. ¿Sí? Tienen su foto en la entrada de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos mismos les gustan que se les adule, que se les halague. Hay mucho egocentrismo. Mira el verso 5 en adelante. El verso 5, mira lo que dice ahí, lo que es la religiosidad, la falsa religión. Dice antes, hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. ¿Sí? Pues ensancha sus filacterias y tienen los flecos de sus mantos. ¿Y qué más dice? Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Mira lo que es la falta de religión. La falsa, las que no son de Dios. Los hombres les encanta la adulación, que les elogien, que los exalten, que los pongas en las primeras sillas. Cuidadito cuando los invitas a tu casa a comer, le haces un menosprecio o le haces algo así. No, ellos quieren lo mejor. Y que les llamen siempre con respeto, con esa adulación. Ya hoy en día ni pastores se quiere que le digan profeta, apóstol, querubín ya casi, ¿no? Sí, porque se dan unos renombres tan grandes. Increíblemente. Muy bien. Ahora el verso 14. A ver, ¿hasta dónde llegué? Al verso 14, mire. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Mire, lo que es la religiosidad. ¿Ha notado que los líderes cobran por ir a predicar, no? ¿Sí? Pero mire lo que dice Jesús aquí, que los escribas, los sacerdotes en aquel tiempo hacían lo mismo, iban por pretexto a hacer oraciones en casas de las viudas. ¿Para qué creen? Para sacar el dinero. Y eran mujeres viudas, no les tenían compasión, no les tenían misericordia, sino que todo lo que ellos es la ambición personal, el deseo de enriquecerse a costa de lo que sea. Hoy en día se vive lo mismo. Vaya a esas iglesias de gente pobre. Bueno, todas las iglesias de gente pobre, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, tal vez en alguna que otra por ahí no hay, como esa de la cienciología, tal vez son puros famosos y poderosos, pero en la mayoría de las iglesias siempre hay pobres. ¿Acaso cree usted que el pastor le tiene compasión a esa mujer que anda arrastrando 3, 4, 5 hijos que no tiene ni para comprarle zapatos o vestirlo? No, les exige el diezmo, les exige pactar, les exige ofrendas. En la pared de sufrir, ¿qué les dice? Dalo de tu renta y Dios te va a proveer, pero ten fe. Y ahí andan las mujeres dándolo de su renta. Fíjese lo que es la religiosidad. Es perversa, es malvada, está llena de maldad, de vanagloria y una falsa humildad. Falsa humildad. Como Jesús dijo, se visten por fuera, la verdad, blancos, así como los sepulcros, pero por dentro están llenos de maldad, de iniquidad, de huesos de muertos, de pudredumbre, de un corazón malvado. Por eso la religión es de muerte. La religiosidad, la falsa religión es un peligro muy grave. Yo en realidad no lo había visto tan grave, créanme. Yo también digo, pues muchas religiones, qué bien. No, al contrario. Entre más religiones hay en el mundo es más perversidad y más se lo oponen en contra de la voluntad de Dios. Más. Tal vez vamos a llegar al tiempo donde no solamente los homosexuales están predicando hoy en día y todo eso, sino que van a quitar de la Biblia muchos textos donde no les afecten nada, para que las siguientes generaciones, las siguientes culturas no sepan nada en contra de lo que es el homosexualismo, en contra de todo eso. A tal grado pueden llegar, porque las religiones pueden seguir, bueno, hay quienes han hecho su propia Biblia, la han traducido a su propia manera, le han
dictado ya de por sí, y muchos pueblos de testigos de Jehová tienen su propia Biblia. Así es que no sería extraño que el día de mañana ciertas religiones le quiten textos a la Biblia. Pero ¿qué dice la Escritura? Que hay de aquel que le quite o que le añada, ¿no? Terrible. Muy bien. Por otro lado, ¿qué vemos, hermanos? Que la religión desvaloriza el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Las religiones ponen más en estima lo que diga el pastor o lo que esté dentro de la enseñanza de esa tradición o religión que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Cómo? ¿Sí? Imponen, por ejemplo, a los hombres que por obras, buenas obras, pueden llegar a ser salvos. Desde pagar ciertas cosas, pagar esto, pagar lo otro, para que tú vayas con tus obras buenas construyendo, por ejemplo, lo que es el catolicismo, dice que con buenas obras y con tus ofrendas, incluso después de que te mueres, vas a salir del purgatorio, ¿cierto? Pero también en la iglesia protestante o evangélica, ¿qué te dicen, hermano? Tú tienes que hacer obras porque tu casita en el cielo está muy chiquita. Desde ganar almas y buenas obras, hermano, participa acá en las cosas de Dios. Haz algo, ofrenda, diezma también, coopera. ¿Por qué? Porque tu edificio va a crecer en el reino de los cielos. Cuando llegues al cielo, y muchos locos han dicho, yo ya fui al cielo y sí, miré unas casotas bien grandes y pregunté de quién era y dijeron que era de fulano de tal. Pero ya se murió, ¿no? Ya está, supuestamente ya tiene la casa allá. Dice, y la mía, dice, no sé cómo estará, porque todavía no sé si ya estará terminada mi casa, dice. Y es las ideas que sacan los evangélicos. Que tienes que hacer también buenas obras para que tu casita en el cielo ya esté terminada. Desde ganar almas, ¿sí? La presión esa de que traiga gente a la iglesia, como si tú fueras un salvador de almas. No, que no, Cristo es el salvador. Claro que debemos evangelizar, pero no significa que por obras o por andar yo alcanzando a algunas personas, invitándolo, con eso yo me voy a ganar el cielo, o me voy a ganar una casota ya en el cielo. ¿Se entiende? Cada idea que meten en la mente, falsas enseñanzas. Muy bien. Miren el verso. Bueno, eso sí, desprecian o desvalorizan el sacrificio de Cristo, pero sobrevaloran sus costumbres o sus tradiciones terrenales. ¿Sí? Muy bien. Vean el verso 16. A ver, no sé si ya lo leímos ahí. Creo que no. Verso 16. Bueno, lo leímos primero, pero para repasar. Dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Aquí vemos ya el menosprecio. La casa de Dios, ahí empieza. Pero los suyos sí lo valoran. ¿Entiende? El menosprecio. Dice, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, uy, como amaban el dinero. Eso era más valioso para ellos, ¿no? Y hoy en día se me hace igual. Los pastores valoran más lo que hay de dinero que lo que el templo, en este caso quiero decir la gente, pues templo. La iglesia, o sea, de ellos no le importa si te salvas o te pierdes, si estás bien o estás mal. Miren lo que es la ambición al dinero. Verso 17. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. ¿Sabe qué significa el altar? El altar no es esto. Yo sé que en el mundo cristiano y protestante o evangélico esto es el altar. Y luego el pastor o el predicador llama y dice, vénganse al altar para recibir más el poder de Dios o para que aquí ustedes tengan mejor, sientan más bien la presencia de Dios. Aquí vengan al altar. Esto no es altar. ¿Sabe cuál era el altar en el Antiguo Testamento? Ya sea que era de piedra o sea que era de uno de bronce. ¿Se acuerdan del altar de bronce que fabricó Moisés? O también se hacían altares de piedra.
como quiso Jacob y Abraham también. ¿Por qué eran altares? Para poner ahí el sacrificio, la ofrenda. Sí. Pero tenía un símbolo y se cumplió en Cristo. ¿Cuál es ese altar? El altar es la cruz de Cristo. Ese es el altar hoy en día. Pero la gente de hoy, los predicadores que aman esto, que aman el dinero, que aman las salutaciones, que aman todo esto, la vanidad, el egocentrismo que tienen, desprecian la cruz de Cristo. Desprecian el altar, prefieren su vida cómoda, su vida llena de riqueza, su vida, pero no prefieren hablar o valorar el altar, que es la cruz de Cristo. Si amaran en verdad el altar o la cruz de Cristo, que es hoy en día, en verdad le presentarían un evangelio puro y sano a la gente para que creyeran, para que se arrepintieran de sus pecados, para que se convirtieran a Dios de verdad. Pero no aman la cruz de Cristo, no aman el altar. ¿Qué es lo que valoran? Muy bien, no lo termina, dice, también dice, si alguno jura por el altar, no es nada. Si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, otra vuelta dice, es deudor. Están más interesados en lo terrenal, lo que está encima de la ofrenda, del altar, ¿no? En este caso el animalito, ¿no? Verso 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Sin embargo, la gente lo menosprecia. Pueden jurar por el cielo. Que se caiga en pedazos el cielo, ¿qué me importa? Pueden jurar por el templo, ¿qué me importa? Pero me importa lo que está sobre el altar, eso sí. O el oro que está dentro del templo. ¿Ve lo que es desvalorizar en realidad el sacrificio de Jesús? Las religiones eso hacen. No solamente lo desprecian, son enemigas de la cruz de Cristo. Es lo que dijo el apóstol Pablo, son enemigos de la cruz de Cristo. Muy bien, verso 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Ya ven? El religioso trata de cumplir incluso cosas de la ley, pero lo hace por humildad, lo hace por sumisión, lo hace por fe. No lo hace. Lo hace todo para engrandecerse a sí mismo, para él exaltarse a sí mismo y hasta creerse justo por cumplir. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Fíjese, habían dejado lo más importante de la ley, la justicia. Sí, diezmaban, sí, hacían todo aquello, pero no le hacían justicia al hermano, no le hacían justicia a la viuda, no le hacían justicia al huérfano, no le hacían justicia a los que estaban a veces inocentes y los condenaban a prisión. Si eran patrones, retenían el sueldo al empleado. Y todo esto, por tal de enriquecerse. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Jesús? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bueno, verso 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Bueno, eso vemos que sucede cuando hay una religiosidad, hermanos, y cuando no hay un verdadero evangelio. La falsa religión está llena de hipocresía. Eso es lo que reina. La hipocresía, el egocentrismo, la ambición personal, el legalismo.
desde haz esto, haz lo otro, y cargas. Fue lo que empezamos leyendo, ¿no? Que cargas le imponen a los hombres, cargas y más cargas. La religión falsa está condenada, fíjese, la religión, Cristo condenó la religión. ¿Por qué? Porque es enemiga de Dios, porque hace que los hombres se pierdan hoy en día, o siempre por la religión, porque atenta contra todo lo que se llama Cristo. ¿Sí? La religión está en contra de Dios. Y Jesús no solo los reprendió, pero también nos enseña a no caer en las mismas prácticas. ¿Sí? Fíjese, para nosotros, bueno, hoy creo que estamos, gracias a Dios, Dios nos está dando luz para ya empezar a discernir todas estas cosas. Como anoche aprendimos acerca del ciego que sanó Jesús. ¿Recuerdan? El ciego no podía, no podía ver bien a los hombres cuando Jesús primero dice que la primera vez que lo tocó, le puso las manos y le preguntó que si miraba algo. Dijo, veo los hombres, pero como árboles que se mueven. ¿Sí? Y de ahí lo volvió a tocar y ahora sí pudo ver bien, y miró hasta de lejos. ¿Qué significa eso? Que cuando estábamos en una religión falsa y donde estábamos, el Señor nos sacó y empezamos a discernir, empezamos a entender, a comprender las Escrituras, a darnos cuenta de la verdad. Y ahora no solamente ya vamos aprendiendo más y nos damos cuenta de dónde el Señor nos sacó, sino que ahora ya podemos discernir a lo lejos cuando es un lobo. Un lobo. Usted puede poner hoy una predicación de cualquiera y póngale atención a la predicación y verá cómo usted ya tiene discernimiento para ver, este es un lobo, solamente que está cubierto con piel de oveja. Pero antes no, antes ni distinguíamos, sino todo es lo mismo. Todos se parecen igual, pero no. ¿Qué vemos ahí? Que Dios por eso nos está enseñando que no nos dejemos dejar llevar por las cosas de las religiones, porque las religiones están impuestas por hombres precisamente para eso, para que el hombre se pierda, para que el hombre se vaya a condenación. Pero Jesús nos enseñó acerca de esto. Fíjese ya todo lo que aprendimos hoy, lo que son las falsas religiones, aquí nos mostró una, para que nosotros nos demos cuenta, no caigamos en lo mismo. Incluso usted como miembro de aquí, de esta iglesia, usted puede apuntar algo que diga, mira, creo que le salió mal dicho, creo que no está bien lo que dijo, y consultar, estudiarlo y preguntarme o decirme, para que usted se ejercite y usted vea que lo que se está enseñando no le afecte su vida espiritual, porque la religiosidad es un peligro de muerte. En realidad es muy fuerte el peligro que la iglesia falsa, la religión falsa tiene. Tristemente, hermanos. Ahora, no solamente